Buenas noches, espero que nos estén escuchando. Si pudieran darnos comentarios, si reciben la información, por favor, para que podamos comenzar con nuestro tema sobre los nahuales. Muchísimas gracias por confirmarnos que ya se escucha. Les agradecemos y les pedimos una disculpa por estas fallas técnicas. La verdad no teníamos conocimiento de por qué se estaba generando. Estamos trabajando en ello. Pero bueno, estamos aquí con ustedes para platicar precisamente sobre los nahuales, sobre estos seres mitológicos, estos seres que han estado en la historia de la humanidad, principalmente en la de nuestra región, todo lo que ha sido México y parte del sur. Principalmente la información, la pues podríamos decir la tradición oral viene de culturas, viene de las partes bajas de nuestro país, pero esto no quiere decir que solamente sean de ahí los nahuales. Miren, hay una gran información y hay una situación que es algo que todos hemos escuchado. No solamente en México existen estos seres, también en el norte de México, lo que fue parte de nuestro territorio, existen. En Estados Unidos se conocen como skinwalkers y no son tan despegados de lo que nosotros conocemos, pero para llegar a eso vamos a avanzar, vamos a tomar una... Muchas gracias por el comentario, Herrera. Bueno, es agradable que les guste la voz, pero mencionábamos que en este caso los nahuales no solamente han estado pues en México por la conquista ni situación similar. Los nahuales han estado desde la estructura y desde que empezó a ser el mundo. Es decir, en el momento en que se creó el mundo que conocieron nuestros antepasados, se generó una situación. Hay dos vertientes del origen de los nahuales, pero para llegar a esto tenemos que conocer a otros seres. Los nahuales en nuestro país son seres, así en una pregunta rápida de qué es un nahual, es un ser que se permite transformar en animales, es decir, que tiene esa capacidad. Los nahuales también están relacionados a los brujos, a los chamanes, que son estas personas las que pueden hacer estos actos. Es decir, que solamente ellos pueden convertirse o transformarse en animales a través de rituales o incluso a través de un proceso más complicado. En este caso, los nahuales han estado presentes con un folclore más oscuro. Se les han atribuido momentos y situaciones un poquito más complejas, más de temer, pero la realidad es que los nahuales han estado acompañando el territorio y al país de una manera distinta, de una manera más
práctica más amigable, por llamarlo así. Los nahuales, en esta cosmología que existe, han sido seres un tanto enigmáticos. Se cree que el nahual es un tlacatecolotl, o un hombre tecolote, o un hombre búho, por esta parte del conocimiento y de la cosmovisión que existe de nuestro país. El que se tenga ese concepto es interesante porque de esa manera se da, disculpen, se da una visión distinta. En lo que les decía, el tlacatecolotl o el hombre tecolote viene de la ideología y de la creencia y folclore, incluso podríamos decir de la historia de México como México y como la creación. Desde antes de que existieran nuestros asentamientos, este ser era el esposo de la diosa de la luna, de Mextli. Ellos eran los que también habitaban junto a Mictlantecutli y Mictlantecuhtli en el inframundo. Ellos tenían un espacio reservado. Él era quien tenía que ver las acciones de los seres de la tierra para poder así estarles diciendo que era bueno, que era malo y poderlos corregir sin que hubiera más problemática, sin que ellos faltaran a la estructura que ya les habían dado, a la idea que se tenía de qué era lo que tenían que hacer y cómo tenían que seguir. En este caso, el ser tecolote, el ser un hombre tecolote, era una cosmovisión muy distinta, era alguien de respeto, a alguien a quien se le tenía que dar pues un lugar, una postura y con quien se tenía que estar trabajando. El tiempo pasó y esta información se tornó distinta. También se dice que este no era más que el hijo de una de las grandes diosas y que había generado un problema enorme dentro de su entorno y que había causado la partida de uno de sus hermanos. Por eso se había desterrado y se le había mandado a un lugar remoto. De igual manera, por eso se le asimilaba o se le mencionaba como un ser oscuro, un ser que estaba dañando o un ser que estaba lastimando. De esta manera, lograban tener esa idea de que podía ser alguien maligno. Con la llegada de la conquista española, en México empieza a verse afectada toda la tradición oral, todo el conocimiento histórico y todo lo que se entendía de nuestros antepasados. En ese punto, las personas sabias, los chamanes que conocían en cuestiones medicinales, de plantas, de hierbas, fueron catalogados de una manera muy cruel y también cazados, así como en Salem las brujas. Aquí también se hizo con los chamanes, con los brujos, con los curanderos. Hoy día se conoce a través de la información que los nahuales y estos seres curanderos o brujos, chamanes, eran los que daban forma. Pero ¿cómo lograban esto? Bueno, vamos a acomodarnos para platicarlo. Los brujos, los chamanes, eran seres que estaban tocados desde su nacimiento por un animal. Es decir, el día que ellos nacían estaban conectados a un animal, al espíritu de. En este caso, podían estar conectados a animales como lobos, jaguares, leones, seres y animales que abarcaban el planeta entero, no solamente de nuestra región. Era el animal que estaba en su nacimiento, que estaba destinado a existir con él. Muchas gracias por sus comentarios y que bueno que les esté interesando y que les agrade lo que estábamos platicando. Espero que así sea y que disfruten mucho de estas pláticas. Les comentaba, el chamán, el brujo, ya nacía con un animal identificado, un animal que lo iba a guiar en su camino. Se cree que este animal, hoy podríamos decir que es como su signo zodiacal, que era el que ya tenía implementado o que ya tenía ubicado.
pero era un animal que se le daba. Muchas veces creemos que los animales nos buscan. En este caso, el que un animal se le acercara a un bebé recién nacido podía ser señal de que era el vínculo que necesitaban, o incluso que ciertos animales se pegaran o apegaran más a la mujer embarazada, era una señal de que ese niño iba a estar protegido, guiado o acompañado de estos animales. Podría ser un lobo, un zorro, un coyote. Animales del entorno, un águila, un halcón, que se escucharan presentes. Igual estas aves tan majestuosas y lejanas como los jaguares, los guepardos, no estaban como un animalito dócil echados a los pies de la embarazada, en algunos casos. En otros podían ser artículos, cosas, una pluma, una garra, que estuvieran presentes y que se estuvieran haciendo repetitivos. De esta manera se entendía que ese niño iba a estar guiado, protegido o bendecido por esta deidad, por este animal, por esta energía natural. El crecimiento de los entonces niños se llevaba guiado a que conocieran de su animal, a que supieran qué era, a que ellos entendieran cuál era la importancia, la escala y en qué forma estaba pues dimensionado lo que ellos iban a representar junto a este animalito, o qué tanto tendrían que cuidarse. Los chamanes, los brujos, trabajaban toda esta energía, aprendían a respetar a la tierra, a la luna, al sol, a los astros, leer su movimiento, ver cómo se tenía que trabajar. Un ejemplo hoy, en muchos lugares se inició el otoño. En el lado celta es el Mabón, es la fiesta de la cosecha. En nuestras tierras, en nuestro México, no es una fiesta como pudiera compararse con la celta, pero sí es algo importante, ya que la luna y el sol ya habían brindado alimento a sus hijos, ya podían levantar esta segunda cosecha. Ya era momento de pasar las noches oscuras con la familia, de estar juntos. Ellos ya habían leído esto en el cielo, en los astros. Ya se habían conectado con el universo para saber. Por eso, en ese aspecto se acogían, se entendían de lo que había en su entorno. Con ese mismo respeto trabajaban a cuidar a los animales, a que todo fuera pacífico, a que si se necesitaba alimento de ellos, era solamente eso, sin daños. Igualmente lo que brindaba la tierra. Esa era la ideología y la cosmovisión que se tenía por parte de chamanes, por parte de nativos, por parte de la gente del pueblo. Y cuando digo nativos, sí me refiero a los que nosotros denominamos apaches, a los navajos, a todos estos personajes que decimos que son de Estados Unidos, pero pues de historia, y son de la línea que divide México con Estados Unidos políticamente hablando hoy. Pero la realidad es que en nuestro país, mucho antes de las conquistas, mucho antes de que llegaran estos asentamientos del viejo continente, nos reuníamos todos, desde los del norte hasta los del sur, y había partes que estaban en medio donde podían reunirse y hablar y conocer y compartir su información. Esto era parte de nuestro territorio, entonces tanto los navajos como los sioux, como los pieles rojas, conocen y tienen tradiciones de estos. Ellos han adoptado y lo han nombrado de otra manera con la actualidad, con el tiempo y con sus conquistas, por decirlo de esta manera. Nosotros mantenemos esa idea y esa forma de creer y de entender qué es un apache, qué es un nahual, qué es un brujo, qué es un azteca, qué es un maya, qué es un tolteca. En esta división histórica y natural y de regiones es donde empezamos a rebotar y a entender que no es algo lejano y que siempre sucedió. Los nahuales en México, al crecer con un animal regente, con un guía espiritual animal, ellos iban a encontrar las formas de hacer un vínculo con ellos, con ofrendas, con rituales, con sacrificios en dado caso.
No todos los sacrificios eran humanos ni de sangre, pero se daba este concepto, se buscaba ese vínculo. Se cree que cuando llegaban a una edad muy madura de conocimiento, podían hacer esa mutación. Hay versiones en las que los chamanes, para volverse un nahual o este hombre humanoide, se convierte en un animal. Es un tema de puntos, porque existen leyendas y tradición oral donde dicen que solamente desprende su esencia, su espíritu, que ya está vinculado a una forma animal, y entonces al desprenderse del cuerpo se materializa y queda presente en el entorno como un perro, como un gallo, una cabra, un león, un tigre, ya como un ser corpóreo. Pero el hombre, su estructura física sigue en el plano terrestre como si estuviera dormido, solamente es un desprendimiento energético. Y de esa manera vaga por el mundo para poder presentarse y manifestarse. Que principalmente estos rituales se trabajaban de noche porque necesitaban la bendición de la luna, porque era quien los iba a cuidar, así como cuidaba y se cuidó de su esposo, de Tlacatecolotl. Por eso era en las noches, por eso había luna llena, para que ella les diera esa luz y él pudiera cuidar que no se hicieran cosas malas. Él, Tlacatecolotl, en la cosmovisión de nuestra historia. Entonces ellos cuidaban a este ser, a este hombre maduro de conocimiento, poderoso, para poder desdoblar su espíritu y llegar a la perfección del animal, y así poder estar en el entorno y cuidar. Muchos de estos seres, muchos de los nahuales, trabajaban de noche y se movían en este aspecto para poder cuidar familias, para poder ver que no les estuvieran haciendo rituales y encontrar a las energías que los estaban dañando. El concepto también dice que hay otras versiones donde el chamán o el brujo ha logrado un entorno más complicado, o que ha perdido ese camino de bien, ese camino de bondad, y está actuando de una manera en la que utiliza energía misma de la noche, formas complicadas, y lo que hace es tomar una parte de sí, ofrendarla para recibir ese beneficio de algún animal en específico. Nuestro primer ejemplo de un nahual dice que se va a transformar en el animal con el que nació, con el que está vinculado, con el que tiene esta cosmovisión. El segundo es en el que el nahual, el chamán, el brujo, entrega, muchas gracias, entrega parte de sí para que se logre esto. Es decir, unos piden tener vista de águila para poder dominar el territorio y poder ver desde la lejanía quién está atacando y conseguir a esa presa, o ver quién es la víctima. Entonces sacrifican sus ojos. Puede ser un sacrificio físico donde tengan que hacer un acto fuerte, un acto de valentía, al extraerse los ojos, al dejarse ciegos, para que se entienda que están dando ese sacrificio y ese cambio, para que se haga un pacto, para que se haga una negociación de dar y recibir. Entonces las energías y los dioses pueden proveer de esa vista de águila nocturnamente a la persona, porque es un sacrificio fuerte. De igual manera se cree que así como se pueden quitar la vista, extremidades, reciben beneficios de animales, o ellos pueden pedir un animal en específico, como tener la fuerza de un jaguar en los brazos o en las piernas, tener esa mirada de águila, el conocimiento de
la serpiente emplumada. Muchas ideas que se pueden sacar, teorías e hipótesis, pero es parte de lo que nos han contado. El segundo, bueno, en este caso en el segundo de los formatos o de las creencias de los nahuales para poder llevar a cabo esta acción, esta mutación. El otro, bueno, hagamos este detalle. En este caso sí hay una mutación animal. O sea, en las noches pueden sentir o pueden ya tener los ojos de águila, de halcón, de gavilán, si ustedes quieren, o la fuerza en las manos de... hay dibujos y hay glifos donde presentan a los hombres una forma humanoide con la cabeza de un animal y las extremidades de, pero el torso es humano. De esta manera se cree que es cuando reciben esos beneficios, a pesar de que hayan tenido que sacrificar alguna parte del cuerpo físico. En el tercero de los casos es cuando se cree que un chamán que ha llegado a un nivel más alto de conocimiento, un desdoblamiento energético, ha llegado a ese nivel de conocimiento y también a ese nivel de sacrificio, porque ha hecho un sacrificio y puede modificar el animal en el que se quiere convertir, teniendo así un campo de trabajo más amplio, donde pueden ser diversos animales, uno por noche. No es de que el nahual diga son las 8:46 de la noche y voy a hacer un águila. Son las 8:45 y ahora, las 8:48 y ahora voy a hacer un ajolote. No. El nahual se transforma por noche cuando tiene este poder, cuando llega a tener esta presencia y esta fuerza. Pero no es algo que ellos puedan designar o puedan hacer directamente. Hay sacrificios, hay momentos en los que tienen que dar algo para llegar a un nivel como este. Los nahuales en México, a pesar de ser conocidos, a pesar de que tienen un respeto en nuestro folclore, no han llegado a niveles tan altos como los que conocemos de brujas, en cuestión películas o en cuestión relatos, aunque existen muchas cosas que no entendemos en los bosques, en las planicies. Al igual que estos seres como las brujas, los nahuales sí se encuentran solamente en lugares boscosos, ocultos de la gente, para poder ellos seguir conectados con la naturaleza y poder hacer sus procedimientos, poder hacer este camino de animal, de transformación. De igual manera, hay versiones en las que un brujo, un chamán que va a un proceso de nahual puede hacer sus rituales dejando su cuerpo guardado para él poder desdoblarse, para poder poseer a un animal directamente, convertirse en algún elemento de los de la tabla, un elemento natural como el aire, como el fuego, algo que vaya a la tierra, el aire, la tierra, el agua. Todos estos elementos los buscan, los trabajan para poder llegar, pero a veces tienen que dejar el cuerpo guardado y es más fácil esconderlo en lugares donde la gente no tenga tanto acceso. Por eso se cree que siguen escondidos o guardados en las planicies, en los bosques, en los lugares lejanos. Más aparte que obviamente hoy día la tradición, la cultura no nos permite entender o creer en estos personajes, ya que nos da un cierto tabú aceptarlo. Pero los nahuales, al igual que otros seres de nuestra mitología, aún están presentes y se pueden identificar.
Esto en México es muy común de escuchar de los nahuales, de la forma de ser, de la forma en la que ellos están y buscan alimentarse, porque al decir alimento, en la principal idea, en el cosmos original de un nahual, es un hombre que se tiene que alimentar en la mañana, en la tarde, en la noche para sobrevivir, a menos de que esté en un ritual donde no pueda tener estos tiempos para alimentarse. Pero también está esa parte oscura. Lamentablemente, no todos los brujos, no todos los chamanes son como nosotros quisiéramos verlos, bondadosos o que buscan hacer un bien. También están los seres que han utilizado este poder o que han logrado tener este poder para algo más, para buscar un beneficio de otra índole. Estos brujos se transforman en animal para poder atacar a las personas, darles un susto, por lo regular solamente a los trasnochadores y gente que tiene vicios, que está fuera de su casa en plenas madrugadas, los asustan para generarle un susto, para poder así reclamar su energía, lo que podríamos denominar su alma. Seguimos agradeciendo que estén conectados y sus comentarios. Estamos leyendo, pues, que les agrada el que estemos hoy con ustedes platicando. Eso me da mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Se acaban de conectar. Buenas noches. Estamos hablando de los nahuales. Estamos contando cómo en nuestra cosmovisión, en nuestra tradición oral, lo que es en México, se habla de estos seres, ya sea de manera positiva o negativa. Mayormente tenemos en México el concepto de que el nahual es el brujo con esta capacidad y que son seres de una energía alta, son seres formidables y que sobre todo son personas a las que podemos pedir un favor o podemos contar con ellos, ya que solamente pues tenemos que cumplir lo que nos piden, el pago, los bienes que se tengan que dar para que se practique este proceso. Gracias por comentarnos. Nos dice Edgar que le comentaron, bueno, le contaba un amigo de uno de estos seres, uno de los nahuales, que bueno, le generó un poco de miedo. Es normal, tendemos a tener miedo a estos seres porque sí hay pues historias y partes donde los nahuales han buscado ayudar, han buscado proteger, con sus transformaciones ayudar y guiar a personas, pero de igual manera hay pues historias donde estos seres son espectros nocturnos que buscan hacer daño y que su finalidad es lastimar a las personas. En estas versiones donde son seres oscuros es donde llegamos a lo que habíamos mencionado, esas transformaciones donde han hecho un sacrificio o donde han dado a alguien en sacrificio, que es uno de los actos pues más altos que se pueden hacer, brindar a alguien en sacrificio, porque es una vida. En cualquiera de las cosmovisiones, en cualquiera de los, se podrían decir, religiones, mitologías, prácticas, el hacer un sacrificio de una vida es un tema alto, incluso en cuestiones pues de energía de arriba hacia abajo y similar. En este caso, este tipo de pues de brujos, de chamanes que logran hacer estas acciones de dar a alguien a cambio son los que pierden esa esencia de cuidado, de vínculo a la naturaleza y empiezan a actuar solamente por un bien propio, empiezan a actuar a manera de estar recibiendo algo mayor. De esto es que se desprende que los nahuales son seres peligrosos, que no se les debe de encontrar o que hay que evitarlos completamente. Hay historias donde el nahual es un hombre
poderoso, un hombre que busca territorio, que busca un respeto, que puede ser el jefe de una tribu, que puede ser solamente el brujo, pero a través de estas prácticas alguien recibe estos beneficios con respecto a cuestiones materiales, a cuestiones pues de control o de cuidado. Pero también están los conceptos que tenemos por parte de los navajos, que es lo que les decía. También en esta parte existen pues seres que buscan un cierto daño, que buscan una acción pues lastimera, que son los skinwalkers. Las traducciones de ambos nombres, lo que es un skinwalker es el que camina en cuatro patas. Si no me falla, se los voy a decir textualmente porque sí se me hizo una traducción bastante interesante y es efectivo. El skinwalker es el que está en cuatro patas, a diferencia de lo que es el nahual, que se puede traducir como oculto, el que se oculta o el que se viste de pieles. Le han dado muchos significados al nombre, a la realidad, igual que al del skinwalker, por los conceptos y las definiciones de la tradición oral, de lo que hacen, de cómo se comportan, de qué van a. En el caso de los skinwalkers, es un tema tan delicado que no es algo que se pueda hablar. En estas culturas, en estas reservas de lo que son los navajos, no se puede tocar este tema, es un tema tabú, es un tema de cuidado. Sí, voy. Me acaban de hacer una pregunta muy buena y claro que se las vamos a contestar. Les comentaba, haciendo esta pequeña pausa, los skinwalkers y los navajos son tema de cuidado. Ellos no pueden hablar de estos temas, es un tabú y es algo que respetan demasiado de no hablar en las reservas, en las creencias de este punto, y que se alejan de plano a no estar si hablan de esos temas, porque tanto sus culturas como sus tradiciones se los prohíben, porque el skinwalker es un ser completamente maligno, que busca dañar, que busca lastimar y pues hacer destrozos en cuestiones de pues del entorno, de las personas, de los que están. La pregunta que nos hace Edgar es que si las brujas también pueden ser nahuales. Sí, hay un concepto o una de las transformaciones que se mencionan de los nahuales, en la que el nahual ya con un estudio, bueno, el brujo, en este caso el conocedor de prácticas mágicas, tiene una visión alta. Estamos hablando brujo hombre mujer que llegue a un proceso de conocimiento y de prácticas mayores, se desprenden de su energía para convertirse en elementos de la naturaleza. De igual manera se pueden hacer aire, sería como una bruma, como una neblina, agua, para estar dentro de estas zonas, entre la humedad del bosque o en las brisas, tierra de igual manera, lo que sería pues todo lo que encontramos naturalmente, y en fuego. Pueden ser bolas de fuego, como se habla de las brujas, que también este concepto de la bola de fuego de las brujas son las tlahuepuchis, que es una mujer de la criptología mexicana, en la que es una persona con alas como de buitre, con un cuerpo humanoide del torso, pero patas y alas de buitre, y obviamente el cabello desparpajado. Estos seres en nuestra cosmovisión son las tlahuepuchis, son brujas, y aparte de brujas son capaces de transformarse en las bolas de fuego. El nahual o el brujo, ya al tener un conocimiento de prácticas, a veces de sacrificios, logra desprenderse energéticamente de su cuerpo para transformarse en elementos, para poseer a los animales
o para solidificar su espíritu, su esencia, en un animal. En otras partes del mundo a las brujas con esta transformación, las tlahuelpuchis, las conocen como arpías. Y ese es otro tipo de concepto que se le dan y que son seres horrendos, que son seres desagradables y que por ende son personajes que hacen un daño increíble a las personas que los ven, a menos de que logren recibir como un favor. A cambio se les puede perdonar el que las vean, pero tienen estas posibilidades de transformación. En este caso, podríamos decir que el brujo con un conocimiento amplio que ha logrado romper las barreras de conocimiento, de prácticas, de sacrificios, que ha logrado subir, se puede decir que ese nivel es capaz de hacer este tipo de transformaciones como elementos de la naturaleza. La bruja también lo puede hacer, la practicante de magia y de rituales. Hay un concepto de brujos, de chamanes, de curanderos, en el que la mujer a veces llega a tener más fuerza de conocimiento de energía que el hombre. Y en este caso se logra hacer un trabajo más fuerte. Hay una película que habla de las prácticas pues naturales, las prácticas de curanderos, de brujos, de chamanes, que se llama Las Formas Antiguas o Formas Antiguas, es uno de sus nombres, y habla precisamente de estas prácticas de magia, de pues naturales, de ciertas formas distintas a lo que hoy conocemos, pero nos enseñan cómo van trabajando estos seres o estos personajes que han conocido de medicina, de magia, de energía, que han sabido leer astros, han entendido de la luna, son los que nosotros denominamos como brujos, los que nosotros damos esa información y que pueden ser seres que están abiertos a hacer prácticas, están abiertos a transformaciones y que bueno, les decía, México es uno de los lugares que enaltece y reconoce el poder de un nahual. Lo que es Estados Unidos, lo que son los skinwalkers están en una forma tabú, no hay información, basta de ellos, es un poco de tradición oral, de lo poco que se ha logrado rescatar, porque les repito, es un tema del que no hablan, del que no se tiene pues un registro como nosotros, que aparte de la tradición oral, pues tenemos escritos y hay lugares donde aún se encuentran vestigios tanto de glifos como de grabados sobre estos seres. En este caso, en los escritos, en los grabados, en las cuestiones donde se mencionan, es donde empieza a haber este choque de cultura. ¿En qué aspecto? En parte de la conquista con lo que era la traducción. A pesar de todo, y de que sabemos quién fue la traductora de los conquistadores españoles y los textos, hay un problema de interpretación, ya que yo les comentaba de este ser, de este hombre tecolote o este hombre búho, el Tlacatecolot o Ta, así con TA y está con TLA, Tlacatecolot o Tacatecolot. Este hombre, este ser, en la historia, en los mitos, incluso en el folclore, se conoce como parte de las deidades del panteón mexica, de lo que era nuestra religión madre, nuestra religión raíz. En este concepto está dibujado, sí, como un hombre, se ve con las alas envueltas como pintan a un búho y su cabeza de búho, pero la estructura es de un humanoide. Al tener estas traducciones de que es un hombre búho, de que es una persona que logra desprender su cuerpo para lograr ser un animal o para lograr estar en una forma distinta a la que nació o tener ese vínculo con su animal por nacimiento. Estas tradiciones, estas pues, adaptaciones e interpretaciones generaron que a Tlacatecolot se le dijera demonio o diablo,
incluso se pudiera pensar que es un ente maligno y que es dañino para los seres. Incluso hay regiones, perdón, comenzó. Hay regiones de la sierra nororiental, de la parte, pues sí, de Puebla, de Veracruz, de ese lado donde las personas mayores que conocen la tradición oral o que han llegado a convivir o que tuvieron esa oportunidad de todavía pues tener estos conocimientos, incluso de hablar el idioma náhuatl con pues sí las variantes de la zona, pero que lo entendían, denominaban o mencionaban a un diablo grande, o sea, un diablo mayor, por llamarlo así, como Güey Tlacatecolot, un gran diablo. Y era la traducción que le daban literal, porque es uno, ¿no? Güey es grande. Y al Tlacatecolot, lo que yo les decía que se traduce como un hombre tecolote, ellos lo tradujeron y lo adaptaron a que era un demonio. Hay interpretaciones de que entonces el Tlacatecolot, el Nahual eran el mismo ser, y entonces el Nahual, ya con la conquista, ya con la imposición del cristianismo, bueno, el catolicismo a México, se dominó que todo lo que eran nahuales, de todo lo que eran estos seres de la tierra, de la naturaleza, que eran los grandes sabios humanos, hermanos, se podría decir, que eran los hermanos que lograban desdoblar su espíritu para encontrar ese vínculo con el jaguar, con el lobo, con el coyote, y poder tener esa fuerza y cubrir todos los terrenos, tanto de día como de noche. Se volvió un personaje maligno, un personaje retorcido que buscaba dañar, lastimar, consumir a la tierra. Hoy día, la gran tradición y lo que todos sabemos de los nahuales, pues es esto, que son personas, que son seres que hacen daño, que son entidades peligrosas, tanto que se ha buscado las formas en poder derrotar o en las formas en las que puedes destruir a un nahual. Son cuestiones o versiones un poco extrañas, porque una de ellas es con el hecho de que tú sepas quién es un nahual, vayas a su casa y toques su puerta, con la intención de decirle: yo sé que tú eres un nahual, o yo ya te vi transformarte en un animal, tal animal. Entonces, en ese aspecto, era la primera forma, ya que después de eso solamente tendría 3 días en los que podría vivir el brujo, capaz de transformarse como tal el náhuatl. Tendría 3 días y moriría, pero la persona que iba a causar esto, quien iba a tocar y quien iba a decir que sé que eres un náhuatl, también quedaba con una maldición, quedaba con una situación en las que, bueno, en un cierto tiempo pues también perecería, o si no era él, era alguien de su familia. La otra era pues conocer el escondite del nahual para sus noches de mutación, y lo que dejara, ropa, prendas, objetos de protección, incluso en el caso de, como con las brujas, incluso el que dejaran partes de su cuerpo o su cuerpo, cuando nada más es el desprendimiento energético, era atacarlo en ese momento, quemarlo, destruirlo, para que entonces el hombre, su esencia, su energía, no pudiera regresar al cuerpo y tuviera entonces que ser un alma errante o trascender, ya que pues habían destruido pues su recipiente, lo que era el cuerpo, o los artículos que tenía de protección. En otro de los casos era pues clavarle una daga en el pecho al nahual. La daga no es así como un cuchillo bonito, plateado y hermoso como conoceríamos las dagas hoy día. No ese concepto de... Era con era una daga, un bastón de árbol de la región. Estoy intentando recordar si era un árbol de ocote, pero parece que no.
no. Daban esa idea de que tenía que ser un árbol de la región. Lo que sí era que tenían que atravesarle el corazón para que no se pudiera levantar y volver, o para que ese espíritu no volviera a poseer el cuerpo a pesar del daño, y de mantenérselo así. Esto nosotros lo hemos oído también en lo que son los conceptos del vampirismo, que es un tema muy aparte de lo que nosotros trabajamos, pero es una ideología que se ha mantenido. De igual manera, en estos casos se busca o se buscó el tener acciones más fuertes. En el caso preciso del Skinwalker, sus actos eran dispararle con una bala de plata. Muy, obviamente muy de viejo continente, muy así como les digo, como del vampirismo, de ese tipo de estructuras, pero era la forma en que se creía podían destruir a este ser. Y ahora, en México, en las culturas ya madre, en las culturas raíz, la forma más pues exacta de asesinar a un nahual que estaba dañando, que podía ser también de las guerras, porque podían mandarlos de infiltrados en forma animal para conocer lo que estaban haciendo sus adversarios, ya que pues obviamente no desconfiarían de ellos. Para poder atacarlo así y poder destruirlos sin que tuvieran posibilidades de sanar, de recuperar su forma humana, etc., era dispararles una flecha con punta de obsidiana, ya que era una de las piedras con las que se tenían las armas, 1, y 2. La obsidiana es una piedra muy poderosa energéticamente hablando, y más en la región. Son de las piedras que pueden tener un filo extraordinario, y la forma en que se dan a la tierra y que se tienen para trabajar y todo el proceso que llevan para tener filo es algo que les brindaba esa energía tan fuerte para poder contener o para poder destruir a un nahual en estas dimensiones. Para poder identificar a los nahuales había pues 3 formas de... Una de ellas era verle los ojos. Esto va de 2 lados. Una era verle los ojos a la persona, hacer un cara a cara, y si tenía ojos de animal, era un nahual. Podía tener ojos de cabra, de caballo, podía tener los ojos como de tigre, de jaguar, podía tener diferentes, pues, ojos, sobre sí, literal, diferentes ojos. La otra es que vieras a los animales a los ojos, ya que era de lo único que no se cambiaba el nahual, que no podía cambiar su mirada o sus ojos como tal. Entonces, a pesar de que tuvieras a un jaguar, podría traer todavía ojos humanos. Entonces, de esa manera podías ubicar si era un nahual, estoy con un brujo, un chamán con el desdoblamiento para ser un animal. Entonces ahí tendría ojos humanos, cualquier animal. De igual manera, en el caso de un humano con ojos de animal, podía ser el chamán nacido, bendecido por su animal y tener esa mirada. De esa manera ubicaban a través de los ojos qué tipo de ser eras, si eras una persona o si eras un chamán, un nahual, o podías llegar a serlo. De esta forma era como ubicaban a los seres, como se estaba entendiendo qué eran y qué buscaban. Agradecemos sus comentarios, los estoy leyendo. Hay unos que por prudencia no leo, no releo, me los quedo para mí y se los agradezco muchísimo. Entonces pues seguimos comentando. La otra de las formas en las que podían identificar al nahual, ya en su forma de animal, era que iba a mantener cosas del brujo. Por ejemplo, los collares de protección, pulseras, amuletos, las plumas que llevaban en el cabello. Tanto el nahual como tal, como del Skinwalker. Ustedes han de encontrar en internet, hay una imagen de un zorro, de un coyote,
que trae un pectoral de apache y la piedra. Igual en las patas trae trae pues las pulseras, los como brazaletes, pero está sentado en sus 4 patas el animal, pero trae esas características, esas protecciones. Igual se le ve una pluma en el pelo del animal atada. De esa manera pues podríamos denominar que era un brujo, que era un skinwalker, que era un nahual el que se ve en esa imagen. La otra forma es el tamaño. Se cree que cuando se transforman en animales, ya sea físicamente con una mutación de que el cuerpo físico se transforma y se modifica al de un animal, o que su esencia, su espíritu se solidifique en la forma de un animal, las dimensiones, el tamaño va a ser distinto al original, a decirlo así. Si es un búho, pues no va a ser así chiquito, una lechucita, va a ser una especie muy grande que va a ser descomunal a su especie. De esa manera lo pueden identificar o lo podrían ver, porque es muy distinto. Otra es que el nahual como tal, al transformarse en digámoslo, en un zorro, en un coyote, no siempre van a tener toda la morfología del animal. Hay lugares donde se cree que no logran convertir al aspecto, pues, del animal, al aspecto, sí, lo que es la cola, no pueden hacerse crecer una cola. Y que también hay pues rastros o formas de su humanidad en las patas que no logran hacer completa la mutación. Entonces quedan como humanoides con animal. Por eso hay dibujos o hay glifos donde se ven como con una cara muy pronunciada, la quijada como de perro, pero la cabeza como pelona, con orejas humanas, como un pelaje, bueno, con una complexión como si fueran de xoloscuincles, que sin pelo o con unos pelitos blancos por aquí y por allá, con la columna vertebral muy marcada y sin cola o con las caderas como caídas, porque no logran hacer la mutación completa o la transformación. Muchas gracias porque siguen comentando, les agradezco pues todo lo que están diciendo, pues, que estén con nosotros. La última vez, bueno, la transmisión pasada les dije que estas transmisiones son un poco largas, pero que igual les recomiendo que tengan algo de tomar, algo con que acompañarnos para estas noches en Sandreland y pues para estos temas tan interesantes. En este caso, el skinwalker, el nahual, son temas polémicos, son temas tabú, son temas buscados en lo más profundo. Son, pues sí, seres como separados de la realidad o que a los que no les damos su realidad en dado caso. En estas historias han también influido mucho lo que es la interpretación del idioma, de las versiones originales que pueden ser en cualquiera de nuestros dialectos naturales, porque pues no solamente el nahual se dio en el centro de México, de las culturas que más lo trabajan también es la maya, la tolteca, obviamente la mexica, pero son de los lugares donde se entiende o donde se escucha de estos seres. El concepto, el lugar de los nahuales varía, les digo que en Estados Unidos pues sería muy al sur, pero pues es al norte de México por divisiones políticas, pero van a ese punto. Con las adaptaciones tanto de los idiomas como del habla original se han tenido pues modificaciones un poco incómodas de aceptar o de entender, ya que muchas
historias que cuentan es que el nahual hace rituales con oraciones del catolicismo y que de esa manera recibe los beneficios porque las modifica para que sean profanas, para que sean actos en contra de Dios o de la Divina Trinidad o Santísima Trinidad, por la interpretación, como les decía con lo del Tlacatecolot. O sea, era un ser, una entidad que vivía en los dioses, en las deidades prehispánicas, y que cuidaba de que la gente no perdiera el camino, no tuviera tan malas acciones en la tierra, para que obviamente cuando tuvieran que hacer sus procesos, por ejemplo el del Mictlán, en los 9 caminos, no les costara tanto trabajo y no se quedaran a la mitad y pudieran llegar con los señores de la muerte, porque él estaba con ellos en una parte de el Mictlán. En estas adaptaciones y tradiciones es donde se ha visto muy afectado y donde se ha escuchado pues la pérdida de la información o del concepto real de que era un nahual, que era un skinwalker. Les digo que va. En el caso de los skinwalkers, pues no es que también haya afectado la colonización, pero sí es un tema que por respeto dentro de su propia religión, por el nivel que se tiene que lograr para ser un skinwalker, pues es algo demasiado drástico. Son actos, son, podríamos decirlo, pues sí, rituales muy complicados, muy graves de realizar. Entonces, pues podría ser por eso que existe en tabú, porque pues hay que llegar a niveles extremos. Podría decirles que el sacrificio es dar a alguien querido, tú hacer la acción de sacrificarlo, de asesinarlo, y aparte tienes que hacer actos que podríamos decir contra la naturaleza, hacer actos profanos con el cadáver de tu familiar para que las energías y las entidades puedan darte ese beneficio, puedan darte ese poder y tú puedas llegar a ser ese ente tan poderoso. Entonces, por eso también es un gran tabú el concepto que se pinta a veces del chamán o del brujo, pues como en arte, son a los que les ponen la piel del animal. Se ve mucho en cuadros de apaches o de pieles roja, y lo hago así de entrecomillado porque hay sus divisiones. Es un concepto distinto uno que otro, pero los que no sabemos lo englobamos en que pues todos son apaches y tan. Nada más porque les vemos ese como ropaje café, porque traen las plumas o porque traen los penachos con un diseño diferente al de México, ¿no? Pero los pintan, y les digo que se ve más en ellos porque representan al como brujo con un lobo, con la cabeza aquí de lobo y la piel hacia atrás. Entonces de esa manera indican o hacen ver que era una persona vinculada al animal y que se había vestido de su piel, que es una de las traducciones que también dan para nahual o para skinwalker. Para los dos les buscan ese concepto de vestido con la piel de. En México buscan darle un concepto similar, y a veces es nada más como que un tocado o con la piel. En México los caballeros jaguar y demás sí usaban el casco, o sí se hacían un casco con la cabeza del jaguar y la capa era la piel de el animal. O sea, buscaban como que esas formas, o daban el traer las plumas en los penachos, o en dado caso lo que eran las muñequeras traían elementos de ojos o piedras relacionadas con, para que se fuera vinculando. En el arte los manejan así como más estéticos, más de
pues va a traer aquí su cabecita de lobo, bien peinado, muy bonito de ojos, va a traer la piel colgando para que sepan quién es o qué es. Estas entidades y estas energías han tenido sus variantes, han tenido sus versiones, incluso hemos tenido un concepto completamente infantil del nahual, y es la leyenda de la nahuala, valga lo irónico que puede ser, pero a pesar de que es una película infantil, manejan a este animal y es la primera vez que se trata como un espectro del folclore mexicano para pues presentarlo así como un ente maligno. En este caso es una mujer la que puede o la que procede como nahuala, como una mujer con las capacidades de transformarse en un animal o poseer a una persona, porque en su forma de nahual es un ser humanoide y logra poseer el cuerpo de una mujer, de una cocinera, de una casa de Puebla, de una casona de Puebla. O sea, es una película infantil, es un cuento, por decirlo así, pero es de las que están buscando sacar como un espectro nocturno al nahual. En Huamantla, Tlaxcala, hay pues historias de todo, ¿no? De brujas, de nahuales, de todo. Pero en algún momento me tocó en la primaria hablar de estos seres. En una clase estábamos platicando y se me hace curioso porque, les repito, habré tenido unos 7 años y estábamos platicando de nahuales, y ahí es donde entra la historia que les comento, o el punto que les comento de que las traducciones y adaptaciones son un poco complicadas sobre los hechos, porque aquí mencionaban que tenían que hacer una oración al revés para poder transformarse. Igual mencionaban un cotón, una cobija que tenía el chamán, que estaba hecha con las pieles de los animales, en los que él ya podía transformarse, como que le iba sumando, como que lo iba formando, pero era en un horario en específico, en un lugar en específico, haciendo esta oración al revés y con ese cotón cubriendo su cuerpo con esa cobija de pieles para poder vincularse con la energía y transformarse. Por eso les digo, es un poco extraño, es curioso el concepto o la forma, pero era una ideología o una estructura en la que se entendía que el nahual pues buscaba hacer daño o buscaba afectar a personas y afectar a la religión, que en ese momento pues ya estaba más que asentada en México. Pero lo curioso es que de esas versiones he escuchado algunas. No les puedo decir que son historias que me han contado, lamentable o por buena aventura. No tengo personas que lo hayan vivido cerca, pero sí existe esto en que otras historias que han mencionado nahuales sí mencionan una cobija o sí mencionan un ritual a través de una fecha en específico, o incluso pues mencionan esta parte de las oraciones por el poder y el significado que pueden tener. No siempre es textual. En este caso, nuestros espectros han tenido modificaciones enormes. Nuestro folclore, nuestra tradición ha tenido, pues sí, situaciones en las que se ha visto muy modificado, pero en este caso es curioso que se mantengan pequeños detalles a través de pues de los lugares. Hoy día estoy hasta la Ciudad de México y se sigue escuchando en la tradición y en las pláticas de estos detalles de la oración, de la cobija. Y estamos hablando que no son personas allegadas a mí
desde Tlaxcala, donde ahorita estoy. Son personas completamente ajenas que incluso son por medio de la escuela o del trabajo que llego a conocerlos. Entonces es algo en el que se mantiene pues este folclore, que se mantiene esta información, y que puede ser muy curioso el saber que lo que se mencionaba, que no solamente se daba al sur del país o al norte, sino que sí había un punto medio donde se entrelazaban y donde las acciones de todos estos brujos, de todos estos chamanes, eran compartidas, y donde podían llegar a un proceso y podían hablar de cómo era y qué tenían que cambiar o qué había pasado, o no sé, unos desdoblamientos energéticos, o eran como sus juntas para ver nuevos entendimientos, para conocer más. Era real porque esta información ha cruzado partes pues, del país, ha cruzado territorio y se sigue manejando. Eso es lo que me suena muy interesante, que bueno, México sigue buscando el lado tanto positivo como negativo de un nahual, pero principalmente busca el positivo, volver a enaltecer ese proceso de desdoblamiento energético, ese poder de ser un animal, una energía, de poder solidificar su espíritu, o de poder estar en tan buena conexión con la madre tierra que le permitía utilizar de vínculo o de medio a otros seres como eran los animales. Eso es la parte bonita, la parte romántica de los nahuales. Y pues obviamente el que son seres que, a pesar de, son de edades muy prolongadas. Y digo de a pesar de porque fueron cazados. Así como les dije que cazaron a las brujas, aquí en México cazaron a los nahuales y buscaban destruir a estos hombres, porque la gran mayoría de la historia nos dice que un nahual es un hombre. Casi no manejan versiones de mujeres. Las mujeres poderosas que podían transformarse las manejan más como brujas. Entonces, muchas gracias por el comentario sobre que es información que pues casi no se conocía. Es que es complicado de que a veces se consuma o se tenga esta información, por lo mismo de que las traducciones son diversas, de que han buscado destruir un poco esta información, y que bueno, hoy día pocos son los que nos interesan estos espectros, nos interesa saber qué es lo que hay un poquito más allá de lo que podemos platicar o de lo que conocemos. Son cuestiones muy admirables y en un punto hasta muy perturbadoras, la verdad. Ok. Ok, uno de los comentarios que nos están dejando, y agradezco mucho que lo comparta con nosotros, Herrera, es que, bueno, un amigo de ella le comentó que en un cerro encontró un burro, y que intentó llevárselo a su casa, pero a la hora de montarlo el animal le respondió, pues ahora sí en un concepto humano, y pues obviamente fue ahí donde todo se fue, supongo. Pero sí, hay momentos y hay historias donde los animales hablan, y es porque son obviamente nahuales, porque tienen este poder. Hay un proceso muy curioso de la transformación de un cuerpo humano al de un animal, y era que en estos procesos de cacería que les mencionaba, de brujas, diagonal nahuales, atacaban al animal, lo mataban,
y se daban cuenta que estaba esa transformación, que no sé, dejaban el cadáver, lo aventaban en un chiquero, lo dejaban encerrado para que otros animales no lo fueran a pues agarrar y a hacer su relajo, para que la rapiña de estos animales, de estos seres, no lo hicieran, y en la mañana veían que eran cuerpos humanos. Las transformaciones podían ser muy exactas o muy perturbadoras, como les digo, que no conseguían esa parte de la cola de perro, de lobo, de zorro, y quedaban así como que caderas caídas, o las transformaciones completas donde el animal andaba. Hay unas historias donde mencionan seres pues que se transforman o que hablan, animales que hablan más que nada. Yo les repito, no es comercial, pero sí me encanta, y si lo pueden escuchar más, en el podcast de Relatos de la Noche mencionan, y yo puedo sacar a conclusión, en un episodio hablan de una cerdita, un puerquito, una marranita, que habla, y se entiende, bueno, que la persona acabó pues perturbada, un poco loca por este hecho, pero se podría comprender que son de estos tipos de seres que, a pesar de ser un animal, todavía conservan esa parte humana de poder hablar. Igual hay historias donde pues los animales domésticos son los que presentan estas manifestaciones, estos actos de poder hablar, de poder interactuar, y muchas veces se entendía que el nahual convertido en animal no procedía como el animal, es decir, no caminaba en cuatro patas, o no ay, un gatito, o no andaba como debía de ser. En este caso, el nahual andaba en dos patas, o sea, se enderezaba y caminaba en dos patas, podía andar de pie, por decirlo de esa forma, podía tener esa postura sin incomodidad, ya que los animales, por lo regular, el que estén de pie les lastima por su forma ósea. Entonces era una forma en la que ubicaban que era una mutación, una transformación de hombre por cómo caminaba. La otra era que al lastimarles una parte del cuerpo, esta perdía como que ese vínculo y regresaba a ser parte humana. Hay una historia donde mencionan que en, en un poblado, en un como rancho, hay un ente, hay un ser que intenta atacar al ganado y a los que habitan. Lo persiguen, le atacan, le disparan, y ven que hieren al animal, pero no lo matan. Entonces, entre las cercas que ponen con los alambres, se brinca este animal, y a la hora que le agarran la pata, sienten cómo se transforma, se le cae el pelo de animal y queda esa textura de piel humana, y que a la hora de hacer el último jalón sienten pues toda la estructura de un pie humano. El concepto puede ser un vínculo, puede ser el poder transformar su cuerpo, y al hacerle daño pierdan esa concentración, y por eso los nahuales, los seres, pierdan fuerza para seguir con su transformación o algo similar, porque es muy curioso que al tener una acción o al tener un daño, estos seres vuelvan a su estructura humana, a su estructura original. Esta parte se cree o se ha mencionado que de igual manera se puede relacionar, vincular, o incluso podríamos decir que relacionar así como que mucho con todo lo que es la licantropía, los hombres lobo del viejo continente, por las acciones, por el tipo de transformaciones que se tienen, y porque solamente eran a través de ciertas fechas en específico, que serían las lunas. Por eso es como que una criptología muy curiosa, un ente, un ser que modifica su cuerpo, que es consciente,
que puede transformarse en diversas cosas, en energía, en elementos. Es un tema que puede tocar otros temas sutilmente, como el de las brujas, como el de los vampiros, como el de los hombres lobo, porque abarca muchas cosas y porque podría tener una relación estrecha con todos. No digo que no estén vinculados, pero tampoco creo que sean tan separados unos de otros, que igual es por la región, por la distancia, pero que algo debió haber sucedido, porque te podría decir que en todo el mundo existe un ser similar al otro, o que tienen estas acciones o estas formas y que se pueden catalogar pues similares. Yo puedo sacar eso a deducción, o yo podría tomar esa idea en cuestión de tanto de los nahuales como de sus variantes, o igual estos no son tanto variantes, sino son como lo que un nahual puede hacer que alguien más represente. ¿Cómo decirlo? El nahual sería como que el principal, y de ahí salgan pues ramificaciones de que él puede transformar personas o enseñar a las personas a transformarse en algo. Son suposiciones, son teorías que ahorita estoy sacando porque lo que les menciono, o sea, son puntos que se relacionan, son pues detalles un poco curiosos que se repitan en otros seres de la criptología. Entonces, no sé, son pues sí, fantásticos, son de historia, son de analizar, pero son de México principalmente. Nos dan más comentarios sobre nuestro fondo. Muchas gracias, de Jack, que está aquí. Y bueno, de la cantidad de calaveras que tenemos, pueden ver un poco más, son 4, 5, 6. Por acá tenemos otras, son 7. Más o menos son pocas para ser verdad. Saludos desde Perú. Muchas gracias por conectarse, por compartir con nosotros su tiempo, sus anécdotas. Es un gusto que estén pues disfrutando de esta transmisión, y de igual manera, como les mencionaba, igual y suena redundante, enredado, o cuestiones similares el estar hablando de esto, y que reboto mucho en el tema, pero son detalles que se me hacen muy interesantes. El que no solamente es un concepto como tal estancado, recto, de decir un nahual es un hombre con capacidades mágicas para poder transformarse en animales. No, que al contrario son detalles y son más cosas que podemos entender, que podemos oír, o que incluso podemos pues adaptar el conocimiento a ellos, porque no solamente vienen de la época de la conquista, o no tuvieron su modificación ahí, sino que de antes ya existían, y no solamente de las primeras eras del periodo, o las primeras de los primeros registros de los aztecas, o de los mayas, o de los mexicas, o similar, que son un poco más atrás, que están dentro del concepto de la historia de la creación del universo, porque México tiene su versión de la creación. No solamente existe la teoría del Big Bang, no solamente se maneja la teoría o la versión, sí, la versión religiosa de que Dios creó el cielo y la tierra y todas las cosas. Existe también un concepto de México, de cómo se creó el universo, y de igual manera cómo se crearon los diferentes lugares de reposo para los muertos, quién regía cada lugar, quiénes eran los señores de estos. O sea, desde entonces ya existe esta historia, esta información del poderío que tenían y del vínculo que existían entre deidades, en lo que es México obviamente,
entre deidades y entre animales, y que era lo que los hacía más poderosos. Entonces, pues son conceptos, son situaciones que, que brincan así como destellos para poder hablar de estos seres, porque a final de cuenta nuestra historia, nuestros conceptos están y son, pues son algo que tenemos que cuidar de que no se pierda, así como en otros lugares cuidan sus orígenes, pues nosotros tenemos también mucha historia. Y creo que de los espectros de México, un nahual es de los seres más poderosos, de los seres más fuertes y principalmente se cree que de los más inteligentes, ya que el transformarse en un animal no era que el brujo perdiera su conocimiento ni su entendimiento. Él seguía siendo consciente del habla, del lugar, de las personas. Al contrario de otros seres que pues al transformarse pierden conciencia. Los brujos, los chamanes eran completamente capaces de dominar esa estructura humanoide o animal completamente. Eran capaces de hacer un desdoblamiento energético y hacerlo sólido, para que tú lo vieras pasar como un perro, para que tú lo vieras pasar como un coyote, no para una bruma. Podían hacerlo, pero también podían hacerlo a sólido. Entonces, pues el concepto creo que es amplio, creo que sí es un poquito enredado entender que viene desde la parte de creación, desde los inicios, en lo que fue pues esta parte del universo azteca, del universo mexica, pero que también es un ser que estuvo en la historia, que ha brincado el tiempo, que ha pasado a la historia y que aún en día o aún por día aún existen estas personas capaces de encontrar ese vínculo con un animal guía, con una deidad, y que también pueden transformar, igual y no digo que físicamente porque no los he visto, sería interesante, pero pueden desdoblar su energía y vincularla con un animal para tener ese conocimiento, para poder llegar a algo más. Entonces es algo que aún está, que podemos escuchar en la tradición oral de nuestra familia, que podemos ver en el paso del tiempo. No digo que en las ciudades no se escuche de esto, pero si tienen oportunidad de ir de vacaciones a un poblado y que todavía la gente mayor de allá les permita saber esto, porque a veces también son muy celosos de su historia, escúchenlos, pónganle mucha atención y no dejemos que estas historias, que estas historias, que esta tradición se pierda, porque es tradición oral, es nuestra tradición, es nuestra historia, y son seres muy poderosos y uno nunca sabe qué tanto puedan guardar. Hay historias que no se han contado, hay información que se ha pues modificado para mal, y gracias a que nosotros podemos tener la oportunidad de hablar de nahuales con total libertad, buscar más, no quedarnos con esto que hoy hemos platicado, con esto hasta donde hemos llegado, sino poder avanzar y ver qué tanto ha pasado o qué tanto hay en nuestra historia. Yo podría decir eso, yo les podría dar esa recomendación. Busquen más sobre los nahuales, porque no solamente existen seres malignos. En su inicio y en parte de este concepto ha tenido un poder impresionante. Entonces busquemos un poco más, saber cuál es la realidad, cuál es el fin de esta historia, y pues nada más. Es lo que yo les podría recomendar, les podría decir que escuchen historias de nahuales,
Y ustedes saquen la conclusión qué tipo de nahual era. Si logran mencionar alguna parte en específico de cómo se veía, de si tenía los ojos de persona o si tenía los ojos de un animal, o ustedes intenten pensar, incluso podrían imaginarse qué tipo de animal pudiera haber sido su guía al momento de nacer, o de qué forma ustedes podrían haber logrado un desdoblamiento energético para hacer uno de estos seres poderosos y de estos seres que existen en nuestro universo y en nuestra historia, a pesar de las modificaciones. Pero bueno, es lo que yo les podría decir. A mí me encantan estos temas, a mí me encanta el que podamos platicar de estos seres, tanto de espectros como de cosas o de cuestiones un poquito más ancestrales. Es algo que me gusta. Y quisiera decirles que bueno, hoy hablamos de nahuales, del skinwalker, que es lo mismo, pero más para arriba. Entonces es un espacio y una oportunidad de que se conozca esto, que es la idea principal de lo que pasa en las noches de Sandriland. Como pudieron ver, también están apareciendo las redes. Por si les interesa repetir esto en vivo, lo puedan hacer en la página de Facebook. Si la quieren compartir y gustan, sería pues de mucha ayuda para que más conozcan información, así como la de las brujas, hoy de los nahuales. De igual manera, esto va a estar en YouTube, en Sandriland. Y si pasan por ahí, no se espanten, no solamente son temas paranormales. Sandriland es un lugar o un canal donde van a poder encontrar maquillajes, historia, curiosidades, experimentos de cocina y todo, porque bueno, eso es lo que hace un lugar, adaptarse y aprender de todas las cosas. Entonces, como puede haber manualidades, como puede haber gastronomía, cocina, como van a estar estas transmisiones que pues son eso, después de todo lo que haces en un día, de todo lo que puedes desarrollar, qué es lo que pasa en la noche, qué es lo que pasa cuando oscurece, qué seres nocturnos aparecen y quiénes están dispuestos a conocerlos. Eso es lo que hay en Sandriland. Por eso aquí son las noches en Sandriland, porque si en el día encuentras todo ese lado donde puedes encontrar recetas de cocina, datos históricos, lugares que visitar con su historia, con sus tradiciones, pues también puedes encontrar parte de los espectros y del folclore. De igual manera, los invito, si quieren escucharlo solamente porque tengan que salir y pues no tengan oportunidad de ir oyendo esto por Facebook o por YouTube, pues también lo pueden encontrar en Spotify. De igual manera, Spotify es un espacio donde es una plática entre amigos. Hemos tocado diferentes temas. Hay contenido donde pues se les reconoce a las personas cierto trabajo y por qué se les reconoce. Entonces es un lugar distinto donde vas a hablar con amigos, pero de igual manera, por si te perdiste esto o por si quieres compartírselo a alguien para que lo escuche, porque no puedo estar atendiendo una pantalla, pues de igual manera va a estar en Spotify, también es como Sandriland. Y bueno, si quieren pues estar al pendiente de lo que platico, de lo que hago, de los temas que estamos trabajando, está el TikTok de sandri.land, que es donde pues comentamos un poquito de lo que se va a transmitir el día sábado, donde se estarán subiendo también pues los fragmentos de estas transmisiones, lo más interesante. Y bueno, está mi Instagram personal, que no va con ninguna de las demás plataformas, con ninguna de las demás redes, es 100% personal y es donde
bueno, donde subo un poco de lo que hago en el día, de incluso de las canciones que más me gustan, por si no, bueno, más que nada, para que no se les haga extraño, que no solamente hay seres perturbadores o que hay demasiados. En mi Instagram soy muy ecléptica en lo que se mantiene en ese contenido. Si les interesa, lo pueden visitar. Les voy a poner en este momento pues la información para que ustedes puedan estar pues atentos de lo que les mencionaba de YouTube, para que puedan suscribirse, para que puedan estar con nosotros. Obviamente la página, para que no se les olvide estarla compartiendo y estar pues revisando lo que vamos a estar poniendo este próximo sábado. Vamos a estar pues viendo un tema que puede ser de su agrado o puede que no. Vamos a ver todo lo que sería en México, principalmente, esa versión o esa historia de La Llorona. Hay versiones y hay historias distintas, pero creo que México es el lugar más representativo de ella y donde su historia ha cobrado infinidad de versiones. Entonces, para que estén muy al pendiente, para que estén pues con nosotros, acompañándonos y puedan disfrutar de este tema para dentro de 8 días, que sería La Llorona, pues estas versiones que han tenido en su historia. Les agradezco mucho que se hayan conectado, a Arera, Edgar, y bueno, pues igualmente sus comentarios, ahorita es lo que estamos viendo, de que les gusta, bueno, nuestro efecto de las hojas. No podíamos dejar el que hoy que inicia el otoño, que inician las fiestas de Mabún, no hubieran estas hojas de otoño. Es una de las épocas que en persona o particularmente me fascinan. Entonces, bueno, si hoy iniciaba, pues tenía que estar presente también para nuestra transmisión. Bueno, ok, nos comentan que van a estar al pendiente. Muchas gracias por estar al pendiente, por las transmisiones. Bueno, digo, ahí van a estar, estuvieron las redes, si gustan, las pueden seguir, compartir. Nos ayudarían mucho a crecer y a traer más información, más historias, pues, a que en las noches de Sandriland no solamente se duerma, sino que también conozcamos todo lo paranormal que puede existir, todos los seres y entes que salen en la oscuridad, en la noche. Estos seres que pocas veces queremos escuchar o de los que poco queremos hablar, pero que nos encanta conocer y que tenemos muy cerca. Muchas gracias por su tiempo, por darse una disculpa enorme, porque hoy tuvimos unas fallas de audio muy complicadas. Extrañamente tuvimos ahí unos detalles con 2 intentos fallidos de esta transmisión, pero bueno, estuvieron con nosotros. Muchas gracias y no me queda más que darles nuevamente las gracias y despedirme deseándoles una excelente noche. Y bueno, que estén muy al pendientes para dentro de 8 días poder hablar de La Llorona y todo este concepto que no solamente fue desde la conquista. Hay mucha más historia de este espectro que nos persigue de noche y más a aquellos hombres trasnochadores. Entonces les agradezco nuevamente su tiempo, el que se hayan conectado, y los espero para la próxima semana. Por hoy sería todo lo que platicaremos en esta transmisión. De igual manera estamos con ustedes y vamos a estar al pendiente. Les reitero el agradecimiento y les deseo una excelente noche, un excelente fin de semana. Y que bueno, si les interesa que hablemos de otro tema aparte de La Llorona, o ustedes tienen algo en mente de lo que quisieran saber de estos seres nocturnos, no lo hagan llegar, ya sea a esta página, a las demás redes, para que con gusto se los podamos platicar, podamos hablar de ellos. Y sobre todo, si ya han tenido experiencias y no saben qué tipo de ser fue el que se les presentó, no lo hagan llegar y con mucho gusto
estaríamos buscando esa respuesta que tanto añoran con esos espíritus o espectros que han aparecido o que han estado perturbando sus noches. Les reitero el agradecimiento y el que hayan estado. Nos preguntan lo del horario, va a ser igualmente a las 8 de la noche, muchas gracias. Se me había pasado comentárselos. Igualmente será el próximo sábado a las 8 de la noche. Estamos diciendo que va a ser el día sábado 7 de octubre. No, sábado 30 de septiembre, perdón. Me brinqué una semana. Sábado 30 de septiembre. La última semana de septiembre para que hablemos de La Llorona. Y bueno, los espero a las 8 de la noche. Estén pendientes que estaremos haciendo las publicaciones correspondientes durante la semana. Que tengan una excelente noche y tengan cuidado. Si su perro tiene una mirada diferente o ustedes lo ven muy humanizado, puede que no sea un perro, que sea un nahual atrapado, que hayan destruido su recipiente o que los esté vigilando, porque ustedes puedan ser muy poderosos. Excelente noche.